Bien, ahora estudiaremos rápidamente lo que es la suspensión de la prescripción. Veíamos que no hay que confundir, no pueden confundir la interrupción de la prescripción con la suspensión. ¿Qué distingue a la suspensión de la prescripción? ¿Cuándo se presenta? Se da cuando por disposición de la ley la prescripción deja de correr. Pero aquí, a diferencia de la interrupción, el tiempo transcurrido con anterioridad a la suspensión no se inutiliza, sino que queda útil, debiendo adicionarse, sumarse con el que transcurra cuando la causa de la suspensión haya cesado. Aquí, por ejemplo, si ustedes llevaran en vías de prescribir la posesión de un inmueble que necesitan 10 años, vamos a poner de mala fe 10 años, y ya llevan 7 años, y se da una causa de suspensión, entonces, como lo acabamos de mencionar, deja de correr la prescripción hasta que esa causa ya no se encuentre, haya cesado, y ya tendríamos que sumarle lo que nos faltaba, que son los 3 años restantes. Recuerden que en la interrupción, si llevábamos 7 años, por ejemplo, se daba una causa de interrupción, ese tiempo se destruía y para prescribir había que empezar de cero. Es decir, necesitábamos 10 años. Aquí no, en una suspensión tenemos los 7 años, se da la causa de suspensión y cuando ya haya cesado la causa de suspensión, se agrega lo que faltaba, los 3 años. Es decir, hay suspensión cuando se detiene en forma transitoria la causa de prescripción. La suspensión tiene como finalidad proteger a determinadas personas que no están en aptitud de interrumpir la prescripción cuando ésta corre contra ellas. Si estuvieran en aptitud, ellas podrían defender su derecho de propiedad e interrumpirla con la causa más común, que es la que veíamos, la presentación de la demanda. Entonces, como por sus determinadas circunstancias puede que no estén en aptitud de defenderse de esa manera, por eso se suspende con respecto de ellos. ¿Cuáles son las causas de suspensión? Aquí las tenemos. La prescripción no puede comenzar ni correr contra los incapacitados, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a las leyes. Debe de tener un representante, porque es ese representante que, defendiendo los derechos de su representado, pues va a hacer valer las causas de interrupción correspondientes. Los incapacitados tendrán derecho de exigir responsabilidad a sus tutores cuando por culpa de esto no se hubiera interrumpido la prescripción. El Código Civil señala además que la prescripción no puede comenzar ni correr entre ascendientes y descendientes durante la patria potestad respecto de los bienes que los descendientes tengan derecho conforme a la ley. Según el Código Civil, los que ejercen la patria potestad son los padres en primera instancia, ya sea ambos o uno de ellos en ausencia, falta o pérdida de la patria potestad del otro, pues con uno que la ejerza basta. Faltando estos dos, los padres, entonces nos vamos a los otros ascendientes en grado, que son los abuelos. Maternos primeramente tienen preferencia, bueno, ustedes deben de checar en sus códigos civiles si es así, porque antes la preferencia la tenían los abuelos paternos, pero posteriormente se modificó el Código Civil. Así es, por eso les pido que ustedes chequen en sus códigos civiles, en sus códigos familiares, para ver si así es, si tiene preferencia los abuelos maternos y ante la falta de ellos, entonces pasaría la patria potestad a los abuelos paternos. Entonces, respecto de ellos, no puede comenzar ni correr la prescripción. Respecto de los bienes de los menores, a que los descendientes tengan derecho conforme a la ley. Ya lo habíamos visto en otros videos, que hay que recordar que el Código Civil señala que los bienes del descendiente del hijo, mientras éste esté en la patria potestad, se dividen en dos clases: bienes que adquiera por su trabajo y los bienes que adquiera por cualquier otro título. Los bienes de la primera clase,
los que adquiere por su trabajo pertenecen en propiedad, administración y usufructo al hijo, porque el legislador comprende que si le costó al descendiente, si le costó al menor de edad, es producto de su trabajo, entonces los va a valorar. Pero en el caso de los bienes de segunda clase, que son aquellos que adquiera por cualquier otro título, herencia, legado, etc., la propiedad y la mitad del usufructo pertenecen al hijo. La administración y la otra mitad del usufructo corresponde a las personas que ejerzan la patria potestad. Entonces los padres o los ascendientes, cualquiera que acabamos de mencionar, serían los padres o los abuelos, los que estén ejerciendo la patria potestad, no podrán prescribir bienes durante la patria potestad respecto de este tipo de bienes que acabamos de señalar. ¿Por qué? Porque es lógico que los van a estar poseyendo, pero esa posesión es en virtud de la patria potestad. Esto tiene relevancia porque ya una vez finalizada la patria potestad, entonces sí pudiera llegar a prescribir. Hace ya bastantes años, la tenista famosa rusa, novia del cantante Enrique Iglesias, Ana Kurnikova, se fue en juicio contra sus padres, porque ellos pretendían prescribir un inmueble en su favor, creo que estaba en Estados Unidos ese inmueble, y lo ganaron los padres, pero porque ahí ya Ana Kurnikova era mayor de edad y se había generado el tiempo de posesión necesario para poder llegar a prescribir. La situación se dio en el sentido de que los padres ganaron el juicio de prescripción, pero ahí sí porque ya había terminado la patria potestad. Tampoco puede comenzar ni correr la prescripción entre consortes. Esta es muy común que también les vayan a preguntar, porque no falta el abandono del domicilio conyugal cuando se va uno de los consortes, de los cónyuges, y después de muchos años regresa. ¿Tiene derecho a ese inmueble o ya prescribió en favor de la esposa? Ustedes pueden alegar cuestiones de justicia, de equidad, pero lo que establece el Código Civil es que la prescripción no puede correr entre cónyuges, entre consortes. Por eso la recomendación es que, aunque hayan pasado muchísimos años, pues esta persona puede volver y reclamar su derecho. Incluso a veces a habitar el inmueble en compañía de la que todavía es su esposa. Entonces, por eso la recomendación es que si pretenden alcanzar algún derecho respecto del inmueble, bueno, ahí lo concerniente sería promover el juicio de divorcio correspondiente, pero no se puede hacer valer la prescripción respecto de estas personas. Tampoco entre los incapacitados y sus tutores o curadores mientras dure la tutela. Es la misma cuestión de que no puede correr la prescripción entre ascendientes y descendientes durante la patria potestad. También si se trata incluso de un menor que ya no hay los ascendientes que pueden ejercer la patria potestad, pero se le nombra un tutor o un mayor incapacitado al cual también se le asigna un tutor, entonces es lógico que también van a estar poseyendo los bienes de sus representados. Acuérdense que los curadores son los que están vigilando al tutor. En estos casos, aunque el tutor, sobre todo, esté poseyendo sus bienes, nunca va a poder prescribir mientras dure la tutela esos bienes en su favor, porque está poseyéndolos por virtud de su cargo. La misma cuestión que ya habíamos mencionado en otro video, no puede comenzar ni correr la prescripción entre copropietarios o coposeedores. El clásico ejemplo de los hermanos que les deja un inmueble por herencia a los padres y resulta que nada más uno de ellos se queda habitando el inmueble, pero la herencia es de todos los hermanos, aunque todos los demás estén viviendo en otros, incluso en otros estados, en otros países, y cuando ya regresen después de muchos años, pueden reclamar su derecho al inmueble, claro que sí, porque no corre la prescripción respecto de ellos.
Los últimos dos casos son por cuestiones de su cargo. No puede correr la prescripción tampoco contra los ausentes del Estado que se encuentren en servicio público. Y esto se saca de un código civil estatal, es decir, porque nos está hablando del Estado, ¿sí? Puede ser Chihuahua, Sinaloa, etcétera, y se tenga que ir, a lo mejor le dan un puesto en la Federación y tiene que ir a habitar a la Ciudad de México durante 6 años, por ejemplo. O incluso se tienen que ir del país por algún cargo diplomático, una embajada, un consulado. Entonces ahí están protegidos por esa causa de suspensión. Acuérdense, no corre respecto de ellos, lo que caracteriza la causa de suspensión. Quedarán protegidos porque no pueden ellos defenderse, ¿sí? Porque considera el legislador que no pueden defenderse, que no pueden, en este caso, por virtud de su cargo público, hacer valer las causas de interrupción. Y el último caso, con mayor razón, contra los militares en servicio activo en tiempo de guerra, tanto dentro como fuera del Estado. Claro que se suspende la prescripción en favor de ellos, si todavía que están protegiendo a la nación, todavía que están poniendo en riesgo su vida en una situación como esta. Imagínense que la guerra durara varios años y que después de haber sobrevivido a la guerra regresaran y ya no pudieran ocupar su inmueble porque resulta que ya prescribió en favor de un tercero que aprovechó esa situación. Pues no, la ley los protege en este sentido. Entonces, en todos estos casos, lo que tienen en común es que son causas de suspensión porque no corre cuando se da esa causa de suspensión hasta que cese la causa de suspensión, entonces sí ya puede comenzar y correr la prescripción en contra de los bienes de cualquiera de estas personas. Y eso sería todo. Esa pues es la suspensión de la prescripción. Hay que distinguirla, diferenciarla de la interrupción.